que hacía el entonces jefe del Estado, decía, ¿y aquello qué es? ¿Ese negocio qué es? Exprópiese. ¿Y aquello qué es? Exprópiese. Y tal cosa, exprópiese. Bueno, eso se expropió y nada de lo expropiado está generando riqueza, nada de lo expropiado está generando producto ni empleo. Entonces, hicieron eso, destruyeron el aparato productivo para ponernos a todos a depender de las importaciones. ¿Qué ocurrió con las importaciones? Bueno, que había que tener dólares para importarlas. Y los dólares se los robaron. Repito, no me crea a mí, son denuncias hechas por el camarada Giordani, por eso fue que lo votaron, por cierto. Entonces, después que destruyes el aparato productivo y te quedas sin dólares, después de tener la bonanza petrolera más alta y más larga de toda nuestra historia, después de que nos entraron casi 800.000 millones de dólares, le van a explicar al pueblo que esto que está ocurriendo es, bueno, una maluqueza de no se sabe quién. Yo leía, por ejemplo, una declaración, o veía del ministro Osorio de la Alimentación, donde él decía que había comida y la prueba estaba en las colas. Y el argumento que decía él era que estamos en la fase de una guerra no convencional por un manual que hicieron los americanos. Ahí hay dos cosas, ¿no? En primer lugar, yo llamaría, dentro de lo que cabe, cordialmente a los funcionarios del gobierno a que no sigan perdiendo la escasísima credibilidad que les queda. O sea, cuando un funcionario del gobierno sale y dice, es evidente que el cielo es morado, bueno, pierdes credibilidad porque todo el mundo sabe que el cielo es azul. Cuando tú sales a decir que hay comida mucha, bueno, pierdes credibilidad la poca que tengas. Y no es que me importe mucho que tenga o no credibilidad, pero es que eso se transforma en parte del problema, en parte del deterioro generalizado del país. Así que yo los llamaría a la reflexión. Sobre el tema de la guerra, un mensaje a mis amigos del chavismo, a los amigos del chavismo de base, a los amigos del barrio. Señores, la democracia participativa y protagónica se vuelve mentira precisamente por la retórica belicista, porque donde hay guerra no hay participación, donde hay guerra lo que hay es disciplina. Por eso es que el señor Maduro se la pasa hablando no de crisis asistencial, sino de guerra bacteriológica, no de escasez, sino de guerra económica, no de mafias vinculadas al chavismo que están haciendo de todo con la economía, sino de guerra al contrabando, pura guerra. Ahora, y la víctima de esa guerra es el pueblo. Cuando te allanan un local, ese en el Zulia y en otro país, donde unos señores de apellido Herrera, una compañía Herrera, tiene tal cantidad de cosas esas. Dicen que escondidas, a mí no me contan desde septiembre, yo no soy juez. Me llama la atención que no aparezca el señor Herrera, el dueño, declarando qué pasó ahí, por qué tenía esa comida ahí. La oposición, ¿qué papel toma frente a eso? ¿Investiga o no investiga? Si lo que nos están diciendo es verdad o ustedes apoyan o no apoyan ese tipo de actividades. En este momento hay dos versiones, la versión del gobierno, que dice que eso es un caso de acaparamiento, y la versión de los trabajadores de esas empresas que mostraron en las redes un reportaje gráfico de cómo estaban realmente esos almacenes y dicen que el gobierno agarró todo lo que había en todas esas estructuras, lo concentraron en un pasillo y mostraron ese pasillo. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay dos versiones. Yo lo que sí sé es que en este momento tener inventario se transformó en un pecado. Si tú eres importador, no tienes inventario porque te dicen que eres acaparador. Pero si eres minorista, tampoco tienes inventario porque te dicen que eres especulador. Pero tú me estás diciendo que el gobierno muda de local en local los productos. No. Yo estoy diciendo que los trabajadores de esa empresa están denunciando que eso fue un show, que eso fue montado, que eso es escenografía, que eso es mentira. Entonces, por supuesto, con un gobierno... Pero ustedes como oposición no investigan. No, nosotros como oposición decimos, aquí debiera haber una fiscalía que fiscalice, una contraloría que controle, una defensoría que defienda y un parlamento que parle, un parlamento que sea el foro de los grandes problemas nacionales. Lamentablemente no tenemos nada de eso porque este gobierno se ha encargado de esterilizar las propias instituciones que nacieron de la Constitución del 99. Por eso es que es tan importante que en las próximas elecciones parlamentarias se dé una respuesta contundente, que todo este malestar, que toda esta indignación se transforme en energía de cambio y logremos el cambio en la Asamblea Nacional, porque ese es el principio de la construcción de la solución política a este tema. Que tengamos nosotros instituciones que de verdad puedan investigar y castigar si hay un caso de acaparamiento, pero castigar también a los funcionarios si es que montaron un falso positivo, que es lo que denuncian los trabajadores del lugar. Ahora, la oposición como tal, la MUD, está preparando una marcha, una gran marcha, que oí que Capriles te ha dado la facultad de informar las estrategias
de ahora en adelante frente a la crisis. ¿Eso es verdad? No, en realidad el gobernador Capriles no es que me da la facultad de informar nada. Él lo que dijo fue que él hizo un conjunto de propuestas a la mesa y la mesa va a informar. La mesa va a realizar un gran evento el próximo 23 de enero. Y en ese gran evento se va a informar no solamente el tema de los acuerdos políticos. ¿Pero en qué consiste el evento? ¿Es una marcha? No, va a ser un evento, va a ser una reunión de todos los alcaldes, todos los gobernadores de la oposición, todos los diputados, todas las MUD regionales, todo una suerte de asamblea nacional, de convención nacional de la oposición. No hay marcha para llenar la Avenida Bolívar, nada de eso. Ahí se van a hacer un conjunto de anuncios que tienen que ver con las primarias, con los acuerdos electorales, con la Comisión Electoral Nacional, con el comando de campaña a nivel nacional y también con el plan de acción, con el plan de estrategia y movilización. Allí van a estar las marchas, las concentraciones, los mitines, todo el activismo que se vamos a desarrollar para decirle al pueblo, en primer lugar... El alimento de la emoción del pueblo son ese tipo de marchas, sentirse participante de la protesta, de lo que ellos creen que debe protestar. Así es. Y necesitan, en este caso, los que no están contentos, alguien que los canalice. La oposición está dispuesta a canalizar esa protesta, o sea el caso de que hay más opositores que oposición. Mira, nosotros vamos a hacer exactamente lo que nos corresponde, que es construir esperanza en este país. Y eso lo vamos a hacer acudiendo a escenarios más o menos convencionales, como estas marchas, como estas concentraciones, etcétera, etcétera, y haciendo una cosa que hasta ahora no ha hecho la oposición. Repito, nos vamos a salir de aquel cepo de marcha o barricada, barricada o marcha, y vamos a ir allí donde está el país, allí donde está el pueblo, allí donde está la pobreza urbana y la pobreza rural. Recordemos, 54% de este país vive en barrios. ¿Y quién vaya allá? ¿Quiénes van a ir? ¿Cómo van a ir? Tenemos un activismo bien importante, tenemos, el activismo que ha resistido 15 años de prepotencia del petroestado, ahora nutrido por una gran cantidad, ahora repotenciado por una gran cantidad de compatriotas que vienen del chavismo, decepcionados, molestos, desencantados, dispuestos a participar con nosotros. ¿Ustedes tienen chavistas que han ingresado a la oposición? ¿Cómo no? Y que lo han expresado, que es así. ¿Cómo no? Uf. ¿Sí? Bueno, por cierto, en mi experiencia... ¿Cuánto calculas tú que se han pasado? Experiencia inicial... ¿Cuánto calculas tú que se han pasado, más o menos? Bueno, no se trata de los cálculos míos. ¿Y al revés? No se trata de los cálculos míos. Se trata de que los últimos dos procesos electorales, entre el 7 de octubre y el 14 de abril, más de 700.000 venezolanos que habían votado por Chávez votaron ahora por Capriles. Nada más y nada menos. Estamos hablando de 700.000. Pero aparte de eso, mira, la cantidad de gente que alguna vez creyó... Porque recordemos esto, el chavismo no solamente es el oficialismo, no solamente es una burocracia presupuestívola, un grupo de comisionistas, testaferros, cuanto es para eso. No, hay también y fundamentalmente una gran cantidad de pueblo que alguna vez creyó en un proyecto de redención social, que alguna vez creyó que le estaban vendiendo eso. Y esa gran masa de pueblo está hoy profundamente decepcionada. La crítica que Molanqui le hacía a la oposición cuando estuvo en mi programa hace 2 semanas, él decía que él se enteraba de la estrategia que ustedes tenían parlamentaria por periódico, que no le habían informado a Voluntad Popular. ¿Ustedes siguen distanciados o Voluntad Popular distanciado de ustedes? No, mira, yo creo que como lo evidencian las recientes coincidencias entre Capriles, Voluntad Popular, María Corina, etcétera, etcétera, hay cada vez mayor unidad, no solamente de fotografía, porque esa es otra cosa que yo quiero decir con claridad. Hay gente que piensa que la unidad es una foto. No, vale, la unidad es una unidad de propósito, ¿no? Y en función, mira, yo creo que por fin se logró que diversos actores de la oposición, en vez de entender que lo fundamental es la competencia entre ellos, es la competencia de todos ellos por el poder. ¿Qué más te preocupa? Se está logrando. En este momento, hoy, cuando estamos conversando, domingo, ¿qué te preocupa de tu país? ¿Y hasta dónde tú estás dispuesto a sacrificarte por tu país? 2 preguntas y cerramos. Mira, en este momento a mí lo que me preocupa es los niveles de irresponsabilidad del poder. Recordemos que no estamos hablando de un país cualquiera, estamos hablando de un petroestado donde el Estado, el gobierno, tiene un poder inmenso. Entonces, que un país en una crisis tan profunda como esta tenga al jefe del Estado, viajando por ahí, resulta que me regreso, no me regreso, vuelvo después, vuelvo mañana, pasa el 15. ¿Cómo interpretas tú eso? Y lo interpreto como que el poder es una nave al garete. Eso me preocupa. En cuanto a qué estoy dispuesto yo a hacer, bueno, lo que estoy haciendo, yo soy un hombre de la calle, yo soy un hombre del barrio, yo soy un hombre del pueblo y estoy dispuesto a asumir integralmente la dimensión pública del ser ciudadano, asumir integralmente la dimensión política del ser ciudadano. En esta hora de crisis, este no es un tema de los partidos, este es un tema de los venezolanos, de meter el hombro para detener la caída del país y a iniciar su recuperación.